Prepárate para un viaje épico a través del tiempo y el poder. Romancing Saga 2 Revenge of the Seven, un remake que regresa para traer de vuelta la magia de una de las franquicias más queridas del RPG, y esta vez en tu Nintendo Switch. Un juego lleno de alianzas y traición. Sumérgete en un mundo lleno de exploración, combate por turnos y una estética retro que encantará a los amantes del género. Si estás listo para revivir las grandezas de los RPG clásicos, este video es para ti. Romancing Saga 2 Revenge of the Seven es un remake completo de la versión original del RPG que revive la icónica franquicia de Saga, famosa por su estilo único de narración y jugabilidad no lineal. Lanzado originalmente en 1993 y ahora disponible en Nintendo Switch, este título nos invita a sumergirnos en la historia de un imperio en decadencia, desatando una intensa lucha de poder entre héroes y villanos. En este juego los jugadores asumen el papel al inicio de la historia de León, el emperador de Avalon, y con el tiempo y al continuar con la historia podremos ocupar otros personajes, cada uno con su propia historia y habilidades, mientras intenta restaurar la gloria perdida del imperio. Con un enfoque en la exploración y la toma de decisiones, Revenge of the Seven ofrece un sistema de combate por turnos que permite a los jugadores personalizar sus estrategias y habilidades. Además, el juego presenta una estética visual encantadora que captura la esencia de la era retro. Es difícil de explicar, sería cosa que lo vieras personalmente, mientras que sus mecánicas modernas mantienen la experiencia fresca y atractiva. El juego está disponible para PS5, PS4, PC y Nintendo Switch a un precio de $900 en la eShop de Nintendo, con un peso aproximado de 15 GB, incluida su actualización de día 1. Y además, si jugaste la demo que incluye el primer capítulo, podrás transferir tu partida y continuar la historia desde ese punto. El viaje comienza cuando León, el emperador de Avalon, regresa a la capital tras una misión fuera de sus tierras. Este es el momento en el que entramos en acción, ya que este evento también sirve como un tutorial para los jugadores. En su retorno, se encuentra con un viejo conocido, Ujin Shi, uno de los 7 héroes que anteriormente salvaron al mundo de una plaga devastadora. Pero esta vez, las cosas han cambiado. Ujin Shi ha dejado de ser el benévolo héroe de las leyendas y se ha convertido en un demonio, liderando una legión de goblins que ha invadido la ciudad. Como si la situación no fuera ya lo suficientemente crítica, Ujin Shi comete el acto atroz de quitarle la vida al príncipe sucesor. Esto obliga a León, su hijo menor y 2 legionarios más a perseguir al demonio hasta su base de operaciones. Después de una intensa batalla, Kujinshi lanza una maldición sobre León, llamada robo de almas. Kujinshi los deja ir, jactándose y diciéndoles que le preparen el reino para cuando él vaya a reclamarlo. Ya en el castillo, como era de esperarse, esta maldición ha sellado el destino de León, el emperador, pero antes de partir hacia su descanso eterno, reúne toda su experiencia y se la transfiere a su hijo menor, Gerardo. Esto significa que todas las habilidades y conocimientos arcanos del rey están ahora en las manos del príncipe, lo que elimina la necesidad de niveles de personajes tradicionales. Al elegir un nuevo rey, las estadísticas se actualizan automáticamente, lo que evita que tengas que empezar desde cero. Sin embargo, esto no significa que el combate sea un mero paseo. Vas a necesitar subir tus estadísticas, y al no existir un nivel general, lo harás de manera más independiente. Romancing Saga 2 Revenge of the Seven ofrece una experiencia de jugabilidad que brilla por su enfoque único y no convencional. Desde el primer momento, los jugadores se sumergen en un sistema de combate por turnos que proporciona una flexibilidad y personalización excepcional. A diferencia de los RPGs tradicionales, aquí no hay un sistema de clase rígido. En cambio, los personajes aprenden habilidades y técnicas de forma natural a medida que luchan y utilizan diferentes armas y hechizos. Esto fomenta una progresión orgánica, donde cada enfrentamiento se convierte en una oportunidad para evolucionar y adaptar a tu equipo según las circunstancias. Una de las características más fascinantes es la mecánica de generación de personajes. Cada emperador que controlas trae consigo un conjunto único de habilidades y atributos, lo que garantiza que cada partida sea singular. La historia avanza a través de un sistema de eventos que permite a los jugadores tomar decisiones que no solo afectan a la narrativa, sino que también modifican las habilidades de sus personajes, añadiendo una capa de profundidad a la experiencia. Los combates son estratégicos y requieren reflexión, lo que permite a los jugadores ejecutar combinaciones de habilidades para desatar ataques devastadores. El juego incluye un sistema de acciones, donde los personajes pueden actuar de manera autónoma, haciendo que cada batalla sea dinámica y emocionante. Con una amplia variedad de enemigos y jefes que desafían las habilidades de los jugadores, cada encuentro se convierte en una prueba de ingenio y estrategia. Además, la exploración del mundo está repleta de secretos y misiones secundarias que enriquecen la experiencia, brindando a los jugadores la oportunidad de descubrir la historia de cada región y mejorar a sus personajes en el proceso. La combinación de estas mecánicas crea una jugabilidad que no solo es atractiva, sino que también invita a los jugadores a experimentar el juego de distintas maneras en cada nueva partida. A todo esto, suma el sistema de inventario y equipo que valdría para todo un video entero. Déjame en los comentarios si quisieras un video donde profundicemos en esto, aunque no es difícil de entender si hay aspectos importantes para sacar mayor provecho a tus personajes aquí. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el directo de estos próximos juegos, ni las reseñas que te traeré después, para que decidas si vale la pena comprarlo desde el día 1. Bueno, continuemos.
Revenge of the Seven brilla con un estilo visual que rinde homenaje a su legado, combinando elementos clásicos con una estética moderna, lo que todo remake debe incorporar. Los gráficos han sido mejorados, presentando un arte pixeleado que captura la esencia de los RPGs de antaño, mientras que se añaden detalles y animaciones más fluidas que enriquecen la experiencia visual. Desde exuberantes bosques hasta oscuros calabozos, cada entorno está diseñado para sumergir a los jugadores en la rica narrativa del juego, con resoluciones que alcanzan los 1080p en modo dock y 720p en modo portátil. La interfaz de usuario es intuitiva, facilitando la navegación por los menús y opciones de cada personalización. Las batallas se presentan con efectos visuales impactantes, donde cada habilidad y hechizo resalta de manera llamativa, añadiendo una dosis extra de emoción a cada enfrentamiento. La música acompaña perfectamente la acción, con melodías nostálgicas que evocan la saga, mientras que los efectos de sonido complementan la experiencia inmersiva. Y sobre la música, el juego te permite cambiar entre la composición original o la nueva para este remake. En términos de rendimiento, el juego se ejecuta de manera fluida en Nintendo Switch, con tiempos de carga rápidos y una experiencia de juego que no se ve afectada por ralentizaciones, incluso durante las batallas más intensas. Aunque sí encontrarás caídas de frames, son muy puntuales. El juego está bien optimizado, lo que permite concentrarse en la estrategia y disfrutar de la historia sin interrupciones. Aquí, el juego mantiene una sólida tasa de 30 FPS en ambos modos, lo que parece ser la norma en los últimos lanzamientos de la consola de Nintendo. Romancing Saga 2 Revenge of the Seven es conocido por su desafío, una característica que puede ser tanto una bendición como una maldición para los jugadores. Desde el principio te enfrentarás a enemigos que realmente pondrán a prueba tus habilidades, lo que requerirá no solo estrategia, sino también una comprensión sólida de las mecánicas de combate y las capacidades de tus personajes. La dificultad del juego varía en función de tu estilo de juego y de las decisiones que tomes a lo largo de la aventura. El sistema de combate por turnos, junto con la opción de personalizar tus habilidades, convierte la planificación en un aspecto crucial para superar los desafíos que se presentan. Y créeme que deberás conocer bien a tus personajes y sus habilidades si no quieres perder uno de ellos, como me pasó a mí. Aunque algunos jugadores pueden sentir que la curva de dificultad es un poco empinada al principio, aquellos que perseveren descubrirán un sistema profundo y gratificante que recompensa la dedicación. En términos de duración, el juego ofrece una experiencia extensa y rica. Completar la historia principal puede llevarte entre 30 y 50 horas, dependiendo de cuántas misiones secundarias y personajes decides explorar. Sin embargo, gracias a las decisiones que tomas y los diferentes finales disponibles, es fácil que los jugadores se sumerjan en el juego por más de 100 horas, disfrutando de todas las rutas narrativas y secretos que Romancing Saga 2 tiene para ofrecer. Revenge of the Seven es un remake que brilla en su narrativa única y envolvente. Cada decisión que tomas no solo impacta la historia, sino que también moldea la evolución de tus personajes, brindándote la sensación de que realmente estás creando tu propia aventura. La variedad de personajes jugables, junto con sus historias individuales, aportan una profundidad que pocos juegos logran alcanzar. Además, la estética retro y la encantadora banda sonora generan una atmósfera nostálgica que atrae tanto a los nuevos jugadores como a los veteranos de la serie. Otro punto importante es que puedes disfrutar del juego con voces en inglés o japonés, y la verdad que hicieron un buen trabajo en el doblaje. Eso sí, todo el juego solo tiene textos en español. La jugabilidad es otro de los puntos fuertes del título. La combinación de exploración, combate y desarrollo de personajes es sumamente satisfactoria, manteniendo el interés a lo largo de toda la experiencia. El sistema de combate por turnos, aunque desafiante, se presenta como accesible, permitiendo a los jugadores personalizar sus tácticas según su propio estilo. Sin embargo, no todo es perfecto. Algunos jugadores podrían encontrar que la dificultad, aunque gratificante, se torna frustrante en ciertos momentos del juego, especialmente si no estás familiarizado con las mecánicas. La ausencia de tutoriales exhaustivos puede dejar a algunos en un mar de confusión al inicio, desalentando a aquellos que buscan una experiencia más lineal. Además, a pesar de la riqueza de la narrativa, hay instantes en los que la falta de claridad de las misiones puede resultar en frustración, especialmente para quienes prefieren un enfoque más guiado. Romancing Saga 2 Revenge of the Seven es una joya con un enfoque desafiante, pero que puede no ser del agrado de todos. Romancing Saga 2 Revenge of the Seven, en mi opinión, este remake merece una impresionante calificación de 9, ya que ofrece una propuesta realmente interesante en el mundo de los RPGs, y sus mejoras son muy notables para disfrutar de este juego en tiempos modernos y subtitulado en español. Aunque puede parecer intimidante con la dificultad que presenta, especialmente con la muerte permanente de los personajes, este es precisamente uno de esos elementos que lo hacen único. No se trata de un juego que te lo ponga fácil, cada decisión cuenta y cada pérdida duele en verdad. Personalmente, aún sufro la pérdida de algunos personajes importantes que perdí en mi partida, pero a pesar de eso, estoy disfrutando cada momento de esta épica travesía. Romancing Saga 2 no solo te sumerge en una narrativa cautivadora, sino que también desafía tus habilidades y tu determinación, dejando una huella imborrable en cada jugador que se atreve a asumir este épico reto.
Gracias por ver mis videos. Si te gusta el contenido y quieres que siga trayendo más juegos, puedes apoyarme con una pequeña donación en mi cuenta Ko-fi. Y si no están tus posibilidades, un like y compartir el video también ayuda muchísimo. Recuerda que tengo más reseñas de juegos de Nintendo Switch en el canal para que les eches un vistazo. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que probara otro juego o si quieres más detalles sobre Romancing Saga 2, Revenge of the Seven. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Bueno, yo me despido, nos vemos en el próximo video.